Siento muy, Me siento muy complacido de estar acá eh, compartiendo con ustedes y iniciando pues este doctorado que me parece que es bastante necesario para el país y para el mundo también, ¿no? Entonces, ustedes me dirán cuándo comienzo a conversar un poquito sobre el tema del territorio. Muy bien, profesor Jorge Alfonso Morano, bienvenido a nuestra universidad. Un abrazo desde la distancia para usted y también gracias por estar con nosotros en esta primera conferencia. Usted tiene el privilegio de abrir nuestro ciclo de conferencias virtuales. Entonces, para ello, la profesora Yolanda Hernández va a hacer la presentación del profesor Jorge Alfonso. Adelante, profesora. El profesor Jairo ha sido un gran profesor para mí, he aprendido mucho en estos años. El profesor Jairo es un docente investigador en los temas políticos, económicos y sociales, con un pensamiento crítico. Trabaja sobre las ciencias de la complejidad en los diferentes temas, digamos, del contexto internacional y nacional. Es miembro del grupo de investigación Redes, investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, y creo que me quedo corta en la presentación. Jairo, muchísimas gracias de nuevo por estar acompañándonos. Entonces, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, profesora Yolanda, profesor Juan Pablo nuevamente, y a todos los participantes en este conversatorio. Yo quisiera pues orientarlo en ese sentido. Eh, me han propuesto que hable, me dicen si están viendo la pantalla. Sí, ah, Bueno, me han dicho que hable un poco sobre la aproximación a la construcción social del territorio, eh, que ha sido uno de los temas que me han interesado bastante en los últimos años. Pues yo soy un economista dedicado a estos temas sociales y de planeación y desarrollo territorial. Y pues lo que quiero hoy compartir con ustedes son algunas reflexiones y lecturas que he venido haciendo a lo largo de algunos años y desarrollando en mis cátedras como docente. Y creo que en estos 40 o 45 minutos que podemos tener de conversación, quisiera abordar estos 5 temas. Un primer tema que me parece que es fundamental para entender el territorio y comprender la manera como los seres humanos nos acercamos a nuestros ámbitos de vida es desde el punto de vista epistemológico. Entonces ahí quiero hacer alguna reflexión sobre lo que algunos hemos venido llamando en el siglo XXI y en el mundo contemporáneo, la disputa paradigmática. O sea, que nos enfrentamos como a una disputa de paradigmas, a una ruptura. Y luego, con base en lo anterior, hacer un acercamiento al concepto del territorio, entendiéndolo como un tema y un concepto de alguna manera abierto a múltiples interpretaciones. Por eso se habla de un concepto polisémico. Y con ello nos permite orientar nuestra charla hacia el territorio como un sistema complejo, con unas dinámicas bien interesantes que narraremos en el transcurso de la charla. Mirar qué es eso de la construcción social del territorio, un poco cuáles serían como las formas de hacer aproximación, que seguramente desde el énfasis de territorio, naturaleza y todo esto se trabajarán en su momento en el doctorado. Y cerrar un poco con el papel de los actores en la construcción del territorio, un poco porque el territorio no es un asunto, y ahora lo miraremos mejor, el territorio no es un asunto ahí frío, sino es un asunto donde hay actores, donde hay grupos sociales
que juegan de manera importante en su construcción. Entonces, comencemos como por una reflexión de tipo epistemológico, eh, que me ha parecido siempre como importante a la hora de entender ciertos fenómenos sociales. O sea, la manera como uno se aproxima a los fenómenos sociales, ya sea de carácter económico, ya sea de carácter social, de carácter político, tienen un componente fundamentalmente epistemológico. Nosotros los seres humanos somos hijos de alguna forma de conocimiento, desde nuestras disciplinas, y ahora que se abre este doctorado y que van a llegar estudiantes al doctorado que vienen de diferentes disciplinas, en algunos casos disciplinas de carácter sociales, pronto de carácter más científico o de disciplinas duras, pues hay que entender que esas disciplinas, nos hemos formado dentro de esas disciplinas a partir de una forma de construir conocimiento. Y desde el siglo XVI al siglo XVII hemos construido todas estas disciplinas fundamentalmente de la mano de lo que hemos denominado el paradigma moderno, el paradigma científico, algunos otros lo llaman el paradigma clásico del conocimiento, ¿cierto? Que tiene unas características muy particulares, o sea, desde el punto de vista del entendimiento de la realidad existe independientemente de que los seres humanos existamos e independientemente de que pensemos que la realidad existe. Para el paradigma, la realidad es un hecho, está dada allí, está construida, entre otras cosas, ¿cierto? Nosotros simplemente lo que hacemos es interpretar el mundo y además en ese paradigma moderno, muy construido de la mano de pensadores como René Descartes Isaac Newton, ¿cierto? Y muchos otros filósofos del siglo XVI, XVII al XVIII, la realidad se puede dividir. O sea, está ahí, es un todo, pero que lo podemos separar para una mejor comprensión. Y por lo tanto, entonces, el origen de las disciplinas, cuando digo disciplinas me refiero a la economía, a la política, a la medicina, a la ingeniería, la administración, etcétera. El origen de las disciplinas viene de ahí, de que es posible que el conocimiento se fraccione, que el conocimiento se separe, y eso nos permite como un mejor acercamiento y una especificidad. Y eso ha sido, digamos, la constante en la construcción del conocimiento desde la modernidad hasta hoy, cada vez más hacia la especialización, ¿no? Cada vez el mundo tiende hacia la especialización y un mejor ejemplo de esa especialización, pues no, que nos es cercano casi que a todos, porque en algún momento hemos tenido que visitar un médico, es justamente la medicina. La medicina se ha especializado tanto, ¿cierto? Partido de un ser humano que es único, integral, pero lo hemos ido diseccionando. Entonces hay un especialista en los ojos, hay un especialista en el cerebro, hay un especialista en el corazón, en los pulmones. O sea, en cada órgano de nuestro cuerpo hay un especialista, incluso en órganos muy similares. Entonces hay ortopedista especializado en la mano izquierda, hay ortopedista especializado en la mano derecha o en la rodilla o en el pie, etcétera. Y eso ha llevado, no solo en la medicina, sino en lo social, a que la realidad se separe y pierda como su integralidad. Y las disciplinas han contribuido a eso. Entonces los economistas se preocupan o nos preocupamos, yo soy economista como lo dije, nos preocupamos eminentemente como por el tema económico, el sociólogo por los temas sociales, el ambientalista por los temas del medio ambiente y así en particular por cada una de estas cosas. Pero, pero ese camino que hemos recorrido a lo largo de 3, 4 siglos está empezando a erosionarse un poco en la contemporaneidad,
podríamos decir que hace unos 80 años, de 80 a 60 años, vienen emergiendo en el pensamiento y la epistemología nuevas formas de abordar la realidad, de abordar el conocimiento. Y es lo que podríamos llamar y ponerle yo todavía los estudiosos, los denominados complejólogos. Yo no me considero un complejólogo, pues aunque haya trabajado un poco el tema de la complejidad, eh, pues los complejólogos todavía plantean que no podemos hablar de un paradigma de la complejidad, ¿cierto? Que no hay, diríamos, desde la perspectiva de Thomas Kuhn, en su famoso libro Las revoluciones científicas, todavía no se ha eh, pasado hacia un nuevo paradigma, eh, aunque el paradigma dominante, que es este paradigma clásico cartesiano-newtoniano, empieza a erosionarse y empieza a no ser capaz de responder las preguntas que el mundo contemporáneo nos plantea, ¿cierto? Es como en esa famosa frase que se le atribuye a Mario Benedetti, el poeta, que dice que cuando ya me supe todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Y eso es lo que pues acontece sin duda hoy en el mundo contemporáneo. Nuevas preguntas que con el paradigma de la modernidad seguramente no seremos capaces de responder, ¿cierto? Entonces, en esa transición que empieza a suceder, aparece este tema de la complejidad. Primero como una aproximación sistémica al mundo, ¿cierto? Más tarde un poco con el pensamiento complejo de Morán, de Edgar Morán, y un poco más recientemente con lo que se denominan ciencias de la complejidad. Y esa forma epistemológica o esa nueva forma de hacer ciencia nos permitirá interpretar el territorio, nos permitirá interpretar el desarrollo, nos permitirá interpretar la economía, la política, la sociedad, el gobierno, el mundo en general, de una manera completamente diferente. Por eso lo que quisiera es mencionar algunas características de lo que entenderíamos por fenómenos complejos o por sistemas complejos. Es como la apuesta más reciente. Y no, por tiempo, pues no me voy a detener en todas las características. Solo mencionaría algunos elementos que son muy importantes un poco para ligarlos con el tema del territorio. Y es que una nueva forma de entender el mundo es que el mundo no es lineal. El mundo no es esa suma, como lo dirían los científicos cartesianos. El mundo no es la suma de las partes, ¿cierto? O sea, 2 más 2 igual 4, sino que la realidad y el mundo es mucho más que eso, o puede ser menos. Y eso nos lleva a que la suma de las cosas, de las partes de un componente, no necesariamente nos llevan a algo conocido, a algo determinístico, ¿cierto? Sino que los fenómenos están claramente en una línea de interacciones que no son posibles conocerlas completamente, como en un fenómeno lineal. En un fenómeno lineal, incluso cuando nos formamos en nuestra educación básica, nos enseñaron fundamentalmente matemática lineal, ¿no? Y entonces todas las variables son conocidas, la respuesta es conocida, la relación entre las variables se puede conocer. Vamos, todos esos elementos que aprendimos con el cálculo lineal, con el álgebra baldoriana, etcétera, pues ha quedado ahí. Aunque no lo apliquemos en nuestras propias disciplinas, pero ha quedado ahí y por lo tanto, pues entendemos que el mundo puede ser reducido a sus componentes y a unas relaciones conocidas y ya. En los sistemas complejos, y entonces aquí tendría que decir que cuando hablo de sistemas complejos, nos tenemos que referir sin duda a sistemas vivos. Los sistemas mecánicos no son sistemas complejos.
O sea, un computador no es un sistema complejo, ¿cierto? Por más que hay veces, digamos, qué tan complejo, qué tan complicado es un computador o un carro, un avión. No, no son complejos en el estricto sentido digamos, de las nuevas interpretaciones de lo que es la complejidad. Uno habla de que es complejo porque es complicado entenderlo muchas veces. O sea, yo sería incapaz de explicar cómo funciona mi computador o cómo funciona mi carro o cómo funciona un avión o cómo funciona el helicóptero que tenía el profesor Juan Pablo ahí en la foto, ¿no? Soy incapaz, porque no conozco de ingeniería o no conozco de mecánica, ¿cierto? Pero eso no lo hace complejo. Mi ignorancia en esos temas no lo hace complejo, porque no son sistemas vivos. La complejidad es, en esencia, una característica de sistemas vivos y no de sistemas mecánicos. Y allí, permítanme decirles, el territorio es un sistema vivo, un sistema dinámico, un sistema en permanente cambio. Entonces, ahí sí aparece, en el territorio sí aparece la complejidad. O sea, no podemos reducir el territorio a una serie de componentes que están allí en el territorio. Entonces, esa sería como una primera característica de un fenómeno, de un sistema complejo de la no linealidad, que es un concepto más venido de la matemática, etcétera, ¿no? La otra característica es la de la autoorganización. Los fenómenos complejos o los sistemas complejos tienen esa posibilidad de que ellos mismos se dan su organización. No necesitan de una mano externa, no necesitan que alguien los organice, sino que tienen la capacidad de darse su propia organización. En ese sentido, el territorio es autoorganizado. El territorio se construye, ¿cierto? Miremos una ciudad, por ejemplo, la manera como se ha organizado a lo largo del tiempo las ciudades, ¿cierto? Donde inicialmente nacieron las funciones productivas, la función residencial, donde se ubicó la parte comercial, etcétera. Todos esos son procesos autoorganizados. Incluso más tarde, cuando los planes de ordenamiento territorial se formulan, de alguna manera también son herramientas que hemos construido los seres humanos para darnos nuestra propia organización. O sea, las formas espontáneas de organización territorial no nos gustan y entonces tratamos a través de una ley, en este caso de la ley de ordenamiento territorial o de los planes de ordenamiento territorial, darnos como nuestra propia organización, pero esos son procesos autoorganizados, somos nosotros los que los diseñamos, los formulamos, bien o mal, ¿cierto? Pero no hay una mano, no existe, digámoslo, un Dios o alguien externo a nosotros que dispuso de esa manera la forma en que por ejemplo, los vendedores de repuestos, y estos se ubican en el 7 de agosto en Bogotá o en la Estanzuela, etcétera, en los lugares que tradicionalmente conocemos, ¿cierto? Entonces, esas son dinámicas, lo mismo lo residencial, la tendencia a que, a que nos organizamos de alguna manera para vivir. El fenómeno emergente o la emergencia como un fenómeno de surgimiento de ciertas características también habría que entenderlo como determinante de lo que es la complejidad. La emergencia en el sentido de que pequeñas cosas, asuntos muy menores, muchas veces imperceptibles a nuestro conocimiento y a nuestros sentidos, tienen la capacidad de transformar la realidad. Seguramente aquí en el auditorio habrán expertos en los temas ambientales y por supuesto en temas de meteorología y recordarán el concepto pensado y propuesto por Edward Lorenz sobre el efecto mariposa, ¿no? En última instancia es un fenómeno emergente. Cuando hablamos de cuando Lorenz decía que el aletear de una mariposa en Australia puede desencadenar una tormenta al otro lado del mundo, no está diciendo una cosa diferente, sino que hay unos fenómenos en el medio ambiente
que contribuyen a generar tornados, etcétera, y que nacen de cosas tan elementales como el aletear de una mariposa. Eventualmente eso puede suceder. No siempre que las mariposas aletean, pues se va a producir tornados, huracanes, pero la manera como justamente comienzan los huracanes en el Caribe, pues tienen que ver con estas dinámicas que van acumulando y van transformando la realidad. Lo mismo sucede en fenómenos sociales o en fenómenos económicos, ¿cierto? Fíjese que también los economistas decimos hay veces que cuando Estados Unidos estornuda, le da gripa al resto del mundo. Es justamente por estos fenómenos emergentes y de interacciones en la realidad. Lo más cercano que tal vez nos toca a la humanidad como un fenómeno emergente fue sin duda la pandemia, ¿no? O sea, un virus que, que no se ve, tuvo la capacidad, transmutó, ¿cierto? Hacia los humanos y tuvo la capacidad de cambiarnos la vida, de transformarnos completamente. Incluso seguramente si no hubiese habido pandemia, de pronto este conversatorio, esta charla, no se hace virtual, sino lo hacemos presencialmente. Pero entramos en la lógica de la sincronía, de las clases virtuales, de las conferencias virtuales, en virtud a ese fenómeno emergente. Nos cambió la vida. Y también en los territorios pasa lo mismo. Fenómenos muchas veces menores tienen la capacidad de transformar la realidad territorial en cualquier sentido, positiva o negativa. Los fenómenos complejos son fenómenos interdependientes, ¿cierto? Son fenómenos que no están sueltos, o sea, están conectados. Diríamos, un poco para reforzar esta idea, todo está conectado con todo. ¿Sí? No, en la realidad no hay nada suelto, así no veamos esas conexiones. Es decir, un poco para reforzar la idea, ¿dónde termina los fenómenos económicos? ¿Cuál es el límite donde terminan los fenómenos económicos? Por ejemplo, un fenómeno que siempre históricamente lo hemos planteado como de carácter económico, que es la inflación. ¿Dónde termina la inflación como fenómeno económico y comienzan los fenómenos políticos? Como para decir que de pronto la inflación no sea un fenómeno político y que tenga que ver con lo político y con decisiones de carácter político también, o cultural, o ambiental, etcétera. O sea, creemos que los fenómenos económicos o los fenómenos políticos o sociales le pertenecen a ese ámbito de la realidad y nada tienen que ver con otras dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales. O sea, todo está relacionado con todo. Esa es una de las características claramente pues, de la complejidad. La adaptación, sin duda, los fenómenos complejos son adaptativos, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues, entre otras cosas, la teoría de la evolución es más en ese sentido, ¿no? O sea, las especies que tienen mayor capacidad de sobrevivir son especies que tienen mejor condiciones para adaptarse, tomar del entorno. Adaptación significa eso, tomar del entorno aquello que nos permite mantener la estabilidad del sistema e incluso reproducir el sistema. Entonces, en el territorio se dan también esas características de adaptación y de acoger aquello que el mismo territorio produce para darle su estabilidad. Y como elemento adicional, aunque no es una característica, valga la aclaración, no es una característica de un fenómeno complejo o de los sistemas complejos, sino más bien una manera como nos podemos relacionar, o sea, con la realidad. Nos hemos acostumbrado desde el paradigma moderno al concepto claramente de la objetividad, ¿no? O sea, objetividad significa todos tenemos que ver lo mismo. Y eso está bien en las ciencias duras, ¿no? Nadie duda
pues si aquí tengo ingenieros civiles, por ejemplo, nadie va a poner en cuestionamiento que hay unos elementos objetivos que no los podemos cuestionar a la hora de construir un puente. Vamos, ahí hay unos cálculos determinísticos y claramente exactos para que el puente no se caiga pues, cuando pase el primer bus, ¿cierto? Digamos, la objetividad en muchos fenómenos opera sin lugar a dudas. O sea, incluso cuando pues alguien, yo a mis alumnos muchas veces le coloco el ejemplo de que qué pasa si yo suelto un esfero pues, y les garantizo a todos los estudiantes que todos van a responder igual. Y un poco, ¿por qué? Porque ese es un fenómeno que todo fenómeno lineal o todo fenómeno objetivo está validado y sustentado en leyes universales. Entonces, uno es objetivo en la medida en que las leyes universales le permiten ser objetivo y decir la misma verdad, el mismo asunto siempre ocurrirá. O sea, 100 veces que suelte el esfero, el marcador, lo que sea, 100 veces va a caer. Pero en los fenómenos sociales, en la construcción del territorio, como hay actores, pues los actores tienen posiciones. Y esas posiciones no pueden ser verdaderas, ¿no? No pueden ser únicas, digámoslo de esa manera. O sea, no hay trayendo a Humberto Maturana, por ahí más adelante me referiré también, cuando escribía un famoso texto sobre la realidad que le ponía el nombre al texto, la realidad, dos puntos, objetiva o construida, ¿no? Y es, como lo dije hace un rato, la realidad no existe ahí como un absoluto, una cosa que está dada, sino como una realidad que construimos desde la visión de los actores. Y la visión de los actores no siempre es coincidente, o sea, no siempre es objetiva. Y eso es lo que nos permite decir que una manera de acercarnos, sin duda, a la interpretación de los fenómenos es desde nuestras percepciones, desde nuestras subjetividades, desde nuestros conceptos. O sea, yo miro, usualmente nuestro lenguaje es el que nos permite interpretar el mundo. Entonces, si yo soy economista, tengo un lenguaje de economista y en general trato de hacer esas interpretaciones del mundo desde mi lenguaje. Pero si soy abogado, lo hago desde el derecho. Pero si soy ingeniero, lo haría desde la ingeniería y así sucesivamente. Entonces, cada uno tiene un cúmulo de conocimientos, un cúmulo de lenguaje que lo pone en práctica a la hora de interpretar el mundo y entonces esas son nuestras percepciones. Bueno, eso nos permite, estoy demorando mucho en esta imagen, pero eso nos permite en lo que llamaríamos las ciencias de la complejidad, el nacimiento de nuevas disciplinas, de nuevos conocimientos. O sea, la ecuación del mundo contemporáneo está en la línea de estos nuevos conocimientos, teoría del caos, termodinámica del no equilibrio, geometría fractal, autómatas celulares, modelos basados en agentes, inteligencia artificial, redes neuronales, solo por mencionar como lo que llamaríamos ciencias duras. Y he resaltado allí dos conceptos, dos temas, dos aspectos que se están trabajando mucho a nivel de la investigación en territorio, que son autómatas celulares y modelos basados en agentes. De hecho, en la Universidad Distrital hay un grupo de complejidad que ha incursionado en estos temas de manera muy interesante. Han hecho investigaciones a partir de modelos basados en agentes para muchas cosas, para temas económicos, para temas sociales, para temas políticos.
Y en otros países, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en América Latina en general, toda la teoría de modelos basados en agentes, que es muy matemática, pero es aplicando las ciencias de la complejidad, nos permite explorar el territorio, nos permite explorar las dinámicas del territorio y lograr una mejor comprensión de los fenómenos territoriales, de los fenómenos poblacionales, de los fenómenos sociales. Diría, los modelos, los autómatas celulares, los modelos basados en agentes, son herramientas, si se quieren, computacionales que nos permiten hacer simulación. Un poco lo que estaríamos mostrando al otro lado de la diapositiva, ¿sí? Modelos de simulación computarizados que no son como los modelos mecánicos computarizados, que se diseñan para que me den una respuesta. Los modelos de simulación están pensados para que operen como si la realidad fuese un poco autónoma. Entonces tienen esa capacidad de con algunos parámetros simular, por ejemplo, para dónde puede ir el crecimiento poblacional de Bogotá o para dónde podría expandirse un virus. O sea, de hecho, en la pandemia se trabajaron los teóricos complejólogos, trabajaron con estos modelos, con MBA, modelos basados en agentes, trabajaron explicaciones de la pandemia o también el crecimiento de una ciudad, si la expansión de una ciudad se puede simular a partir de estos tipos de nuevos modelos, ¿cierto? O la inteligencia artificial, ustedes saben el papel que está cobrando en esto. Y en términos de desarrollo, ahí he colocado términos de desarrollo, como las nuevas apuestas y que derivan mucho, vienen al caso en este doctorado que va a trabajar temas de ambientales y sustentables. Yo tengo, y excúsenme, lo digo con mucho respeto, yo tengo como una cierta resistencia al uso del concepto de sustentabilidad, porque he venido sintiendo que el concepto de sustentabilidad tiene una fuerte connotación económica, ¿cierto? Cuando decimos que tenemos que hacer sustentable algo, lo estamos diciendo que es posible seguirlo, seguir su dinámica de destrucción o su dinámica entrópica, ¿cierto? Pero de manera muy lenta. Es decir, si me permiten esta expresión, hagámonos pasito, ¿cierto? Hagamos pasito el deterioro ambiental, con eso las generaciones futuras no se van a ver afectadas. Y entonces, por ejemplo, políticas ambientales proponen el que contamina paga. Entonces, si yo tengo dinero y si yo soy una gran multinacional y contamino, pues yo estoy salvado y no entro en pecado cuando puedo pagar por algún desastre ambiental que genere. Eso es lo que ocurre con mucha frecuencia. El famoso derrame de petróleo en el 2010 en el Golfo de México, pues la BP lo solucionó pagando millonadas de cosas, pero el ecosistema y todo el daño ambiental que se hizo en el Golfo es irrecuperable, ¿no? Entonces, pero lo permite, digamos que se permite, entre comillas, desde la lógica de lo que denominamos desarrollo sustentable. Yo estoy más en la línea del biodesarrollo o de la bioeconomía, donde nuestra relación es absolutamente respetuosa con el tema ambiental, donde desde las ciencias de la complejidad se entiende que cualquier eh, mínima decisión o acción de carácter económico tiene un impacto ambiental y que entonces eso tiene que ser bastante bien validado, bastante bien estudiado para que
ojalá podamos tener un modelo económico que no sea un modelo entrópico, que no sea un modelo que tiene un impacto ambiental muy fuerte sobre la vida. En última instancia, pues lo que estamos haciendo con el modelo económico es como lo diría Manfred Magniff, inflando un globo aerostático en un salón, pues eso tiene un límite. Y el límite es la biosfera. O sea, el modelo económico está inflando tanto la biosfera que en algún momento va a explotar, ¿no? Bueno, digamos que dejemos ahí esa reflexión sobre lo que llamaríamos las ciencias de la complejidad pues miremos ya un poco más entrándonos en el tema del territorio, eh, eh, pues ya voy avanzando un poco más rápido porque me he detenido como mucho tiempo en esto. Y pensaríamos que entonces la realidad es más un ejercicio de construcción, de interacción de muchos fenómenos, ¿cierto? Donde los seres humanos somos una parte fundamental, pero no el único elemento determinante en la construcción del territorio, ¿cierto? La manera como muchas veces nuestra relación con el territorio, la manera como explicamos el territorio pasa por muchas cosas. Por ejemplo, explicar el territorio desde el diagnóstico, que es lo que muchas veces se hace a la hora de investigar. Y esto estamos pensando en un doctorado que seguramente va a ser investigación en alguna de las 4 líneas. Entonces, un camino que es el convencional, es el que viene un poco del modelo o del paradigma dominante, el paradigma moderno, es el diagnóstico, ¿no? Entonces, un sujeto que se abstrae de la realidad y que de manera objetiva, mire que el concepto ahí es ligado con objetividad, o sea, el sujeto está fuera de la realidad y mira la realidad sin que operen allí todos sus códigos epistemológicos. Es decir, tiene que liberarse de su posición de clase, tiene que liberarse de su ideología, tiene que liberarse de su posición étnica, etcétera. Hay que hacer como en un diagnóstico hay que hacer como una interpretación neutra de la realidad y del territorio y que, por lo tanto, esos conceptos no permitan mirar subjetivamente la realidad. Ese es el diagnóstico y eso lo hace en general el investigador o un observador imparcial, el historiador, etc., ¿no? Pero también hay diagnósticos interpretativos, ¿sí? O sea, también el sujeto que está fuera de la realidad no está, digamos, hace abstracción, utilizo el término abstracción, ¿cierto? Mira la realidad e interpreta esa realidad, no la narra como lo narraría un historiador sin mayor compromiso político, porque aquí hay que hacer también una precisión. Hay historiadores, investigadores comprometidos políticamente, entonces ya no hacen abstracción y ya no hacen historia neutra, digamos, sino algún grado de historia comprometida con su posición ideológica. Entonces, el diagnóstico interpretativo de alguna manera es el que está, el investigador que no está dentro, que hace abstracción, pero que trata de interpretar cuáles son los problemas del territorio, cuáles son las relaciones que se dan en ese territorio. Es un observador, pero que interpreta según sus puntos de vista, según sus conocimientos, según sus conceptos, ¿no? Esta ya es una visión, esta tercera forma de ver la realidad es más una visión situacional, en donde hay actores ya dentro que están metidos, que son actores que forman parte del territorio, de la realidad, y con ella logran algún grado
digamos, de, de interacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una explicación situacional ideologizada, ¿cierto? Donde pasa por las ideologías, por los conceptos, pues tenemos a actores que tienen posiciones completamente diferentes. Entonces, el gobierno que tiene una posición frente a un sindicato que tiene otra posición y entran en, digamos, en una interacción de explicaciones que son miradas, ya no es una mirada, ya no hago abstracción, sino que soy gobierno, soy el alcalde, soy el gobernador, pero soy el sindicato, soy el partido político, o soy la guerrilla que estoy en un territorio y que entonces tomo posiciones y que de acuerdo con como vea la realidad, entonces planteo, por ejemplo, cuáles son los problemas de esa realidad. Entonces, la guerrilla plantea unos problemas, pero los sindicatos plantean otros, pero los partidos políticos ven otros problemas, etcétera, ¿no? Habría una tercera explicación, una cuarta explicación del mundo, de la realidad, y esto es muy interesante para estudiar. Yo he trabajado un poco más con este modelo de explicación situacional y con el próximo que vamos a mirar. Este cuarto modelo es que llamaríamos la explicación situacional, que es entender que existen actores, pero que yo soy capaz de superar mi posición, ¿cierto? Digámoslo, de desideologizar la explicación y poder comprender y armar la explicación con todos los demás. O sea, construir una explicación conjunta, situacional, pero conjunta, ¿cierto? En la medida en que el otro es capaz de entender mi posición y que yo soy capaz también de entender la posición de los demás, y entonces logramos una comprensión íntegra de la realidad, ¿cierto? Entonces, en general, y esta anterior complementa un poco precisamente el quinto tipo de explicación de la realidad, que es la que tal vez algunos de ustedes o de pronto la mayoría conocen como investigación acción participativa, ¿no? Que es el modelo desarrollado por Fassborda y que permite que todos los actores y en general la población pueda explicar desde sus propios conocimientos, desde sus propias dinámicas, el territorio y además construir conocimiento sobre el territorio. O sea, no es solamente explicar el territorio, sino construir conocimiento sobre el territorio y además agreguémosle el elemento fundamental que es el de la transformación. Desde la IAP, lo que de alguna manera se ha pretendido, ¿cierto? En donde se aplica la IAP, es que no solamente se genere conocimiento y se genere conocimiento por parte de los actores y de la población, sino que ese conocimiento permita la transformación de la realidad, ¿cierto? De manera consensuada con los diferentes actores. Y eso, pues, entonces podemos ligarlo ahora con la idea de qué es el territorio. Y por eso un poco decir que es un concepto que puede ser interpretado y entendido de diversas formas. ¿Sí? Es un concepto que puede ser comprendido desde una mirada puramente geográfica, espacial, ¿cierto? Habitualmente, pues, cuando trabajamos con geógrafos, pues este es como la mirada hacia el territorio. Ah, el territorio tiene unos límites, ¿sí? El territorio va de tal a tal lugar, y entonces ha servido para marcar lo que conocemos como la división político-administrativa del territorio, ¿cierto? Pero allí lo que hay que recalcar y resaltar es que esa
esa visión geográfico-espacial pone límites artificiales. O sea, cuando decimos que en el Magdalena Medio un departamento se separa de otro departamento porque por ahí pasa, lo separa el río Magdalena, ese límite del río Magdalena o esa frontera del río Magdalena, pues es una frontera artificial. Porque muchas veces la vida económica, la vida social, pues no la logra separar el río, ¿no? O no la logra separar una frontera determinada, ¿no? Miremos las dinámicas comerciales, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela en el norte de Santander, en Cúcuta. Digamos que el hecho de que haya el puente o límite fronterizo no cambia la realidad de uno o de otro lado, ¿cierto? O sea, a Cúcuta el fenómeno venezolano le ha impactado mucho, e incluso a nosotros mismos en todo el territorio colombiano, ¿cierto? Desde el punto de vista económico, comercial, desde el punto de vista migratorio. Entonces, las fronteras sirven para marcar límites geográfico-espaciales, pero no cambian la realidad necesariamente, por lo menos en donde pretendemos plantear esos límites. Y eso es muy importante a la hora de estudiar el territorio, ¿no? Es muy importante que esos fenómenos no los dejemos de lado. O sea, que no limite, y esto lo digo es, no limitemos el entendimiento del concepto de territorio simplemente a lo geográfico, porque nos estrellamos con la realidad, ¿sí? Y un poco, muchas veces, pues nos quedamos en esto con los sistemas de información geográfica, etcétera, y mirando relieves, mirando flora, fauna, pero no viendo que detrás de toda esa forma de espacialidad hay unas dinámicas y hay unas relaciones. Y por ejemplo, eso lo permite ver mejor ese otro concepto de ver el territorio desde las dimensiones. Entonces ya, de una forma un poco más avanzada, es cuando planteamos, desde lo sistémico, si se quiere, hablar de que en el territorio confluyen muchas dinámicas. Me voy a adelantar algunas diapositivas, ¿sí? En esto, como por ejemplo esto, mirar el territorio como diferentes subsistemas. Esta imagen la he tomado de un trabajo de un investigador en temas de desarrollo territorial que se llama Sergio Boissier, que es un chileno. Escribe un texto, un artículo que se llama ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica? Refiriéndose al desarrollo territorial, por supuesto, ¿sí? Y entonces trabaja el concepto de complejidad y, por supuesto, dice, ¿y si fuese una emergencia? Es decir, el concepto que cotidianamente tenemos de desarrollo, pues de alguna manera puede ser el resultado de la interacción o de la sinapsis territorial. Boissier utiliza el concepto de sinapsis que la trabajan los médicos del cerebro para referirse a la sinapsis neuronal, la manera como se interrelacionan, la manera como fluye la corriente eléctrica en nuestro cerebro y pasa por las diferentes neuronas, ¿cierto? Y detona cosas. O sea, las ideas son el resultado de esa interacción sináptica, ¿cierto? De corriente que detona en algún momento en alguna neurona ideas, conceptos, pensamientos, etcétera. Entonces, Boissier copia lo mismo para el territorio y dice, oiga, es que en el territorio ocurre una sinapsis, o sea, las dendritas que ustedes ven allí, las rojas y las negras, son diferentes subsistemas que operan en un territorio. El subsistema axiológico, o sea, el subsistema de valores, el subsistema de decisiones, el subsistema político o el subsistema más organizacional, ¿cierto? Cómo es el tejido de organizaciones públicas y privadas y cómo se dan esas interacciones,
o el subsistema de acumulación o el subsistema económico, ¿cierto? Entonces, allí hay como unas dinámicas de producción y de reproducción de la economía o el subsistema procedimental de la manera como el ciudadano se relaciona con, con los demás ciudadanos y cómo se relaciona con los partidos políticos o se relaciona con diversas organizaciones, ¿cierto? Cómo se le resuelve al ciudadano sus necesidades de carácter fundamental, por ejemplo, la alimentación, la educación, la salud. ¿Cómo opera todo eso en un territorio? ¿Cómo operan en el subsistema subliminal? Se refiere Boissier a diferentes tipos de capitales intangibles, ¿no? Como la cultura, lo cívico, el tejido social, etcétera. Todas esas cosas que son intangibles, que no se ven, cómo construyen, cómo son las dinámicas de esos capitales intangibles y cómo conectan también con el subsistema de valores, que es el subsistema axiológico, o con todos los demás. Y entonces, el tipo de desarrollo que se gesta en un territorio, pues es el resultado de todas estas interacciones, lo que quisiéramos decir. Entonces, ahí me devuelvo para que veamos que son diferentes dimensiones, ¿cierto? O también el territorio como un espacio de cosas que se le imponen desde afuera, un espacio de relaciones verticales. Ya cuando hacemos planes de desarrollo territoriales, los que han tenido esa experiencia recordarán mucho o comprenderán mucho que desde afuera del territorio, o sea, por ejemplo, desde el gobierno nacional, a través de sus ministerios, se le imponen al territorio cosas que hay que hacer. Entonces, en el plan de desarrollo tienen que incluir la política de tal cosa. Y entonces son dinámicas verticales, pero también hay dinámicas horizontales, ¿no? Donde hay la cooperación de alguna manera, entre iguales, ¿sí? Entre vecinos, entre locales, ¿sí? O en territorios cercanos, es decir, las alianzas eh, eh, de espacialidad que se dan entre un municipio y otro municipio para, por ejemplo, construir una carretera o para colocar un puesto de salud, etcétera, ¿no? O el territorio como un espacio de vida, donde habitamos, donde vivimos, o el territorio como una construcción simbólica, ¿no? Con muchas prácticas culturales, de formas de pertenencia al territorio, de relaciones sociales, familiares. No es posible, por ejemplo, a la hora de pensar eh, un territorio si no nos referimos a sus prácticas culturales. Uno no entendería, no puede entender qué es Antioquia, por ejemplo. Uno no puede entender qué es Antioquia como departamento si lo limita solamente a lo geográfico y se olvida, por ejemplo, lo que acaba de suceder en Antioquia, la Feria de las Flores. O lo mismo en Barranquilla o en Atlántico con el Carnaval de Barranquilla. Son dinámicas culturales que permiten una pertenencia al territorio. Y entonces Antioquia no es simplemente los 123 municipios, que la suma de las partes ahí, la suma de municipios, sino que son todas esas prácticas sociales, muchas tradicionales, muchas emergentes, eh, eh, la manera como, por ejemplo, en Antioquia o en algunas otras regiones se vive este tipo de festividades o su, su himno, ¿cierto? El himno antioqueño, cosas como esas. Y en última instancia, como para terminar esta parte de la charla que ha sido un poquito larga, eh, mm, entender el territorio, diría también Guasier, como un palincesto. Esta palabra de palincesto es un escrito antiguo, ¿no? El palincesto hace referencia
a un escrito antiguo, que, como se puede ver en la imagen, se ha reescrito varias veces. O sea, se borra y se reescribe, pero quedan vestigios de lo que estaba escrito. Y eso, en ese sentido, podemos decir, el territorio es un palincesto. Palincesto de una región o de un territorio que se construye y se reconstruye y se vuelve a reconstruir. O sea, eh, el territorio tiene una acumulación, tiene una historia, ¿no? O sea, es un concepto que lleva consigo una, una carga histórica, económica y cultural que permanentemente se está reescribiendo, que no es solamente lo que vemos en un momento determinado, sino es lo que está incluso oculto en el territorio. Y eso para los investigadores es fundamental, ¿no? Bueno, no me detengo acá, que esto ya lo he explicado y todos estos subsistemas los he explicado de manera muy rápida, entonces paso ya como para terminar todos estos que pertenecen, digamos, a cada uno de los subsistemas que decíamos anteriormente. Y a la hora de pensar y construir el territorio, pues decíamos, a mí en particular me parece que acercarnos al territorio desde la IAP es un camino bastante interesante, ¿cierto? Es un camino que no podemos dejar de explorar, ¿cierto? Investigar es ampliar el conocimiento, la acción para transformarlo y de manera participativa. Eso es lo que Falsborda, apoyándose en Freire, apoyándose en Levin, fue trabajando mucho en el Magdalena Medio, y fue escribiendo todos sus textos, particularmente este texto que me gusta mucho, que es el problema de cómo investigar la realidad para transformarla, ¿no? Fundamentalmente es praxis, ¿no? Y ahí juegan una cantidad de herramientas como la cartografía en general. Una de las formas de poder acercarnos y entender el territorio desde el punto de vista complejo es mirando toda su comprensión sociohistórica, pero eso hay que mapearlo. Milton Dos Santos diría, hay que mapear el territorio, hay que mirar quiénes participan, que cada uno de los habitantes de un territorio, cuál es su percepción, por ejemplo, de las montañas, cuál es su percepción del río, cuál es su percepción del conflicto, cómo se da, cómo se entiende, por ejemplo, y cómo se puede ubicar en un mapa las diferentes dinámicas sociales, dónde está la producción, dónde está lo funcional, dónde está lo institucional, dónde está el conflicto. El mapa, ¿cierto? Como cartografía tanto social como ambiental, es fundamental para esa comprensión del territorio y para esa construcción social del territorio. Y eso se complementa de alguna manera con entender los problemas del territorio, ¿cierto? Hay que acercarse al territorio y especialmente quienes de una u otra manera tenemos un trabajo, yo en general hago trabajo de investigación, pero hago trabajo de consultoría en el territorio y entonces a mí en general me gusta mucho eh, hacer talleres de diseño territorial, donde los pobladores, los habitantes, pues logran de alguna manera eh, dejar de lado sus propias necesidades, sus necesidades particulares para entender los problemas del territorio, los grandes problemas y poder mapearlos utilizando de alguna manera una herramienta metodológica que se llama Metaplan, que nos permite, por ejemplo, en el tema de la violencia, interrelacionar que ese problema de la violencia
no es un problema simplemente de que hay unos grupos armados que, que están generando un conflicto, sino que ese problema de la violencia tiene unas dinámicas y unas interacciones que van que pasan por la pobreza, por la corrupción, por la desnutrición, por los trastornos de familia, por temas culturales, etcétera. O sea, conocer los problemas para poderlos transformar y transformarlos, por supuesto, desde el punto de vista eh, político y desde el punto de vista social. Y eso se complementa con la mirada de los actores o con entender cómo los actores operan, cuáles son sus dinámicas. Y por supuesto, esto nos invita necesariamente a que hay que conocer a los actores en el territorio. O sea, no podemos pensar en construir el territorio si no entendemos cómo son las dinámicas de los actores. Y para ello hay las dinámicas de los actores, sus conflictividades, ¿cierto? Los diferentes juegos políticos, sociales, conflictivos que se dan en un territorio que hacen que el territorio sea lo que es, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que buscamos es que esas conflictividades en el territorio sean el resultado de la cooperación. O sea, en la teoría política nos han enseñado que hay juegos de suma cero, que son esos juegos conflictivos donde uno gana y otro pierde. Y lo que el que gana es porque el otro lo pierde todo. Sino que podamos avanzar hacia la capacidad de negociar y de coordinar acciones con otros actores en función de que el territorio es posible que lo pensemos y lo construyamos todos los actores. Entonces, herramientas, dejo acá algunas herramientas simplemente mencionadas para que seguramente ustedes las irán a trabajar en el doctorado, herramientas como la etnografía, el BIPASE, que es una metodología para mirar interacciones entre la población, el ambiente, lo social, lo económico, ¿sí? Es un balance de interacciones el BIPASE, o la herramienta del MACTOR, que es una herramienta desarrollada por pensadores franceses para hacer una caracterización de los actores, o el análisis situacional que nos permite mirar las diferentes posiciones de los actores. Y entonces con eso, pues entender un poco más políticamente los actores. Yo les haría aquí un resumen, como para terminar, de cómo repensar la construcción del territorio. O sea, sin duda tenemos que hacer una apuesta y una ruptura epistemológica, ¿cierto? O sea, ir transitando de nuestros viejos paradigmas epistemológicos hacia las nuevas apuestas del conocimiento, las visiones sistémicas, la visión compleja, todo este tema también de epistemologías del sur, que pues por tiempo no puedo detenerme en ellas, pero que es concepciones de, por ejemplo, cómo son las visiones de los pueblos indígenas o de los diferentes pueblos étnicos o raizales, ¿sí? Y entender en nuestro territorio como un fenómeno complejo, que ya lo dijimos a qué se refiere, utilizando algunas metodologías de explicación del territorio, como el IAP, la cartografía, la etnografía, ¿sí? Precisando también diferentes problemas en busca del desarrollo territorial. Y entonces, esa palabrita del desarrollo territorial, que la utilizamos tanto, no es entender que el desarrollo territorial es un asunto de un tema económico como usualmente hemos entendido la palabra desarrollo. La hemos limitado a lo económico, sino entender el desarrollo o mejor romper con el concepto de desarrollo como una concepción meramente económica, y ahí hay una serie
de enfoques de desarrollo como el enfoque de Adolfo Izquierdo, de Lerda, el enfoque regional de desarrollo alternativo, de desarrollo a escala humana, o de postdesarrollo, de biodesarrollo que ya les había comentado anteriormente, de bioterritorialidad, ¿cierto? Entonces, en el territorio hay que hacer apuesta por el desarrollo y ojalá que no sean las clásicas apuestas tradicionales y económicas. Y cierro acá pensando el territorio como una estrategia que hay que pensarlo a largo plazo. O sea, no podemos simplemente pensar limitado a los 4 años de un gobierno, sino que el territorio es una construcción permanente de largo plazo, donde lo que mejor opera sería fortalecer las capacidades de los gobiernos, las capacidades de planear el territorio en el largo plazo. Bueno, dejo ahí, excúsenme que Gracias, habíamos Jairo. hablado como de 40, 45 minutos y creo que me fui de largo como Eso es lo un que año. necesitamos, entusiasmo, a enamorarse de los temas, mover la gente. Muy bien, Jairo, muchas gracias No, de a usted. tu generosidad al compartir estos conocimientos y experiencias y también el entusiasmo por analizar el territorio desde otras perspectivas. Gracias, profesor Juan Pablo, tiene la palabra. Bien, profesora Yolanda, muchas gracias. También al profesor Jairo, muy amable por su tiempo, también por su disposición para con el doctorado de este tema tan interesante y tan importante para nosotros como realidad de país. Profesor, muchas gracias por su tiempo y siempre bienvenido a este cuerpo colegiado, a este programa académico del doctorado en Ambiente e Ingeniería Sustentable. Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Sí, señor, con todo gusto. Bueno, a los asistentes, muchas gracias también por su participación. Queremos decirle que le hemos enviado por el chat de este Zoom la información para que ustedes se inscriban. También si están interesados en el doctorado, que creemos que estén interesados en él, también nos manifiesten su intención. Le hemos enviado también la información de la página web del doctorado, donde tenemos la información completa de las admisiones, que estamos, por cierto, estamos en admisiones desde el 5 de agosto hasta el 31 de el mes de octubre. Y para ello, si están interesados en hacer el doctorado con nosotros, les sugerimos que ustedes contacten a un profesor del área de nosotros. Es decir, a los profesores que están adscritos a los énfasis que tenemos en el doctorado. Voy a presentar un momentico aquí pantalla para que vean, por favor, lo que tenemos de la página de nosotros del doctorado y pues puedan de pronto un poquito más visualizar lo que tenemos nosotros. Voy a mostrarles acá la página. Un segundo. Voy a compartir acá. Aquí tengo la página. Ok, ¿la están viendo? Sí. Está viendo la página donde tenemos aquí la información completa de nuestro doctorado. Queremos comenzar ya actividad académica en el primer semestre del año 2025, específicamente el 1 de febrero o el 2 de febrero. En la página del doctorado, ustedes pueden ver aquí las admisiones, donde está completamente descrito paso a paso los requisitos del doctorado que queremos nosotros para la inscripción de ustedes, también los criterios de selección y las fechas que son importantes. Aquí comenzamos el 5 de agosto hasta el 1 de noviembre. Las admisiones, luego vienen las entrevistas, la publicación de resultados, una semana de inducción ya para el año 2025 e inicio de clases el 7 de febrero del año 2025. Quiero también mostrarles a ustedes el plan de estudios que tenemos nosotros actualmente, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. Tenemos un programa de 90 créditos y si ustedes observan acá la estructura curricular de nuestro doctorado, tenemos un primer semestre que ustedes pueden ver asignaturas o esfuerzos académicos de Ambiente, Ingeniería Sustentable y Sustentabilidad, una electiva y el seminario de investigación. En el segundo semestre, seminario de interénfasis, electiva 2, seminario de investigación 2,
En el 3, un examen de calificación electiva 3, proyecto de tesis doctoral. Aquí luego, en el semestre 4, 5, 6, 7 y 8, es decir, 4 años, 8 semestres, sustentación del proyecto de investigación, la pasantía, tesis 1, tesis 2 y la defensa de tesis, que sería la tesis número 3. Entonces, que también quiero decirles a ustedes que los profesores que están adscritos al doctorado, actualmente ustedes los pueden contactar. Está, por ejemplo, el profesor Álvaro Gutiérrez, la profesora Ángela Parrado, el profesor Carlos Zafra, el profesor César Polanco, el profesor Hugo Rondón, el profesor Juan Carlos Alarcón, el profesor William Mora, el profesor Wilmar Fernández y la profesora Yolanda Hernández, que está con nosotros en esta tarde, con nosotros acompañándonos también como moderadora de esta conferencia. Dentro de los profesores que están acá, ellos están adscritos a un énfasis. Por ejemplo, el énfasis de agua y saneamiento ambiental, biodiversidad y servicios ecosistémicos, infraestructura sostenible y territorios, naturaleza y sociedad. Cada profesor que está acá está adscrito a un énfasis. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un proyecto de tesis doctoral, pueden hablar con los profesores o también contactarnos a nosotros en el doctorado. Podemos hacer también una orientación sincrónica o virtual con ustedes para indicarle quién podría ser el posible director de su tesis doctoral. Entonces, estamos para su servicio, estamos pendientes también de cualquier información, pregunta que tengan. Y ya para cerrar esta sesión del día de esta tarde de hoy, lo voy a dejar con nuestro decano, el profesor Wilmar Fernández, que quiere darnos las palabras a todos ustedes. Profesor Wilmar, adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sí, ya me ven por aquí. Ay, ya está. Sí, señor, aquí lo vemos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y para todas las personas que se unieron hoy a esta primera conferencia inaugural. Muchas gracias al profesor Jorge por su contribución para este sueño que teníamos en la facultad Jairo, desde hace varios años. Jairo, En efecto, ¿qué pasó, profesora Jairo Yolanda? Mora. Jairo, discúlpenme, profesor Jairo. Y pues bueno, este es como uno de los primeros pasos que estamos haciendo. El año pasado también habíamos tenido la oportunidad de hacer un par de conferencias para divulgar un poco la actividad del doctorado. Sin embargo, ya con toda la infraestructura montada, ya con todos los profesores esperando la posibilidad de compartir con los estudiantes, de empezar ese trabajo, pues gracias al profesor Juan Pablo que ha organizado este ciclo de conferencias y de esta manera demos a conocer un poco estas áreas de trabajo, estos 4 énfasis que tenemos, el énfasis en territorio, sociedad y naturaleza, el énfasis en agua y saneamiento ambiental, el énfasis en biodiversidad y servicios ecosistémicos y el énfasis en infraestructura sostenible. Entonces, pues muy bienvenidos. Ojalá que los que están aquí participando pues sigan uniéndose a este ciclo de charlas, de conferencias que se han preparado para dar a conocer nuestro doctorado y por qué no pues ya tengamos algunas inscripciones para empezar en firme en el primer semestre del año 2025. Desde la facultad pues nos estamos preparando para poder recibirlos de la mejor manera, estamos haciendo adecuaciones de infraestructura física y también pues estamos mirando todas esas posibilidades de construcción de proyectos que sirvan para que ustedes tomen esas ideas para sus proyectos doctorales. Entonces, pues no me extiendo más. Muchísimas gracias a la profesora Yolanda, al profesor Juan Pablo y a todos los participantes. Les deseo una buena tarde. Muchas gracias. Bueno, Profesor gracias. Wilmar, muchas gracias por sus palabras. También profesora Yolanda, profesor Jairo, a todos los asistentes a este evento virtual que hemos tenido, también a Alejandra que está con nosotros desde la asistencia del doctorado. Pasen ustedes una feliz tarde. Nos estamos Muchas viendo. gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, Jairo, que estés muy Hasta bien. luego, Hasta que estén muy bien. Pablo, hasta Gracias. Chao, chao. Ricardo, que estén muy bien.